Buenas tardes, mi nombre es Daniela Alarcón Y mi nombre es Ariana Montenegro, y hoy vamos a hablar del trastorno disocial. en donde Mar Domingo en 1994 definió el trastorno disocial como la forma persistente y reiterada de un comportamiento agresivo o retador que hace la persona. Él lo divide en 4 características. La primera característica es el trastorno disocial limitado en el contexto familiar, en donde las conductas antisociales o agresivas, pues como él mismo dice en el nombre, empieza por la familia. En el segundo trastorno disocial se llama trastorno disocial en niños no socializados. Esta conducta antisocial, tiene un carácter persistente o agresivo y se manifiesta de modo especial en una profunda dificultad en poder establecer relaciones con otras personas. La tercera característica es el trastorno disocial en niños socializados, donde lo principal es que los niños ya están integrados en grupos sociales de niños y generalmente arman grupos para cometer actos delictivos. Y la cuarta característica es el trastorno disocial desafiante o oposicionista, donde los niños cometen actos de desobediencia, pero no son tan graves como para incurrir en violar leyes. Por otra parte, Manuel Armas en el 2004 define el trastorno disocial como conductas caracterizadas por agresividad frecuente, insultos, robos, peleas, provocación de incendios, holgazanería extrema y quebrantamiento de las normas del hogar y de la escuela. Einstein, en 1996, observa que los individuos que presentan extroversión y psicoticismo son lábiles en su control de los impulsos y esto puede desencadenar comportamientos disociales. Y finalmente, el DSM-4 define el trastorno disocial como un patrón de comportamiento persistente y repetitivo en el que se violan los derechos básicos de los otros o importantes normas sociales adecuadas a la edad del sujeto. Estos comportamientos se dividen en 4 grupos. Comportamiento agresivo que causa daño físico o amenaza a él, a otras personas o animales. Comportamiento no agresivo que causa daños o pérdidas en la propiedad. Fraudes o robos y finalmente violaciones graves a las normas. En función de la edad del inicio del trastorno se han establecido 2 subtipos de trastorno disocial, tipo de inicio infantil y tipo de inicio adolescente. Entonces hablaremos del tipo de inicio infantil, en donde este subtipo se define por el inicio de por lo menos una característica de trastorno disocial antes de los 10 años de edad. Los sujetos con el tipo de inicio infantil suelen ser varones, frecuentemente despliegan violencia física sobre los otros, tienen unas relaciones problemáticas con sus compañeros, pueden haber manifestado un trastorno negativista desafiante durante su primera infancia y usualmente presentan síntomas que satisfacen todos los criterios de trastorno disocial antes de la pubertad. Estos sujetos tienden a experimentar un trastorno disocial persistente y a desarrollar un trastorno antisocial de la personalidad en la época adulta más a menudo que los sujetos que un tipo de inicio adolescente. Y el tipo de inicio adolescente. Este subtipo se define por la ausencia de características de trastorno disocial antes de los 10 años de edad, comparados con los sujetos con el tipo de inicio infantil. Tienden menos a desplegar comportamientos agresivos y a tener más relaciones normativas con compañeros, aunque frecuentemente plantean problemas de comportamiento en compañía de otros. Estos sujetos son menos propensos a sufrir un trastorno disocial persistente o a desarrollar en la vida adulta un trastorno antisocial de la personalidad. Criterios para el diagnóstico del trastorno disocial. A. Un patrón repetitivo y persistente de comportamientos en el que se violan los derechos básicos de otras personas o normas sociales importantes propias de una edad, manifestándose por la presencia de 3 o más de los siguientes criterios durante los últimos 12 meses y por lo menos de un criterio durante los últimos 6 meses. Agresión a personas y animales. 1. A menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros. 2. A menudo inicia peleas físicas. 3. Ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a otras personas. 4. Ha manifestado crueldad física con personas. 5. Ha manifestado crueldad física con animales. 6. Ha robado enfrentándose a la víctima. 7. Ha forzado a alguien a una actividad sexual. Destrucción de la propiedad. 8. Ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar daños
graves. 9. Ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas. Fraudulencia o robo. 10. Ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona. 11. A menudo miente para obtener bienes o favores para evitar obligaciones. 12. Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con la víctima. Violaciones graves de normas. 13. A menudo permanece fuera de la casa de noche a pesar de las prohibiciones paternas, iniciando este comportamiento antes de los 13 años de edad. 14. Se ha escapado de casa durante la noche por lo menos 2 veces, viviendo en la casa de sus padres o en un hogar sustituto. 15. Suele hacer novillos en la escuela, iniciando esta práctica antes de los 13 años de edad. Criterio B. El trastorno disocial provoca deterioro clínicamente significativo de la actividad social, académica o laboral. C. Si el individuo tiene 18 o más, no cumple criterios de trastorno antisocial de la personalidad. Especificar la gravedad. Leve. Pocos o ningún problema de comportamiento exceden de los requeridos para establecer el diagnóstico y los problemas de comportamiento solo causan daños mínimos a otros. Moderado. El número de problemas de comportamiento y su efecto sobre otras personas son intermedios entre leves y graves. Grave. Varios problemas de comportamiento exceden los requeridos para establecer el diagnóstico o los problemas de comportamiento causan daños a los considerables a otros. El trastorno disocial parece haberse incrementado en las últimas décadas. En varones menores de 18 años, la tasa oscila entre el 6 y el 16%. Por el contrario, en las mujeres las tasas varían entre el 2 y el 9%. En el curso hablaremos que el inicio del trastorno disocial empieza desde los 5 a los 6 años, en donde empieza desde el término de la infancia y el principio de la adolescencia. El trastorno disocial se encuentra también en personas adultas que lo hayan tenido desde la infancia. En el trastorno disocial veremos que es variable y que también las personas que tienen el trastorno disocial pueden llegar a experimentar trastornos de ansiedad, trastornos somatoformos, trastornos de consumo de sustancias. Para finalizar esta nota, daremos cuenta de la evaluación del trastorno, en donde hay escalas que denominan si la persona tiene o no este trastorno disocial. La primera escala se llama escala de conducta disocial, que sus siglas son ECODI. La segunda escala se llama escala de conducta antisocial y delictiva de cuestionario AD. La tercera es la escala del trastorno disocial de Aluja. Sus siglas son ETAPA. El cuarto es el cuestionario EPQ-J para niños y adolescentes. Y el último es el inventario de Yesnes.